Acabo de dar cuenta de lo pesado y difícil que debió haber sido ser Pelé. Perdón que tengo la voz tan ronca, pero lo dejé todo en el partido de México. Pero no quería dejar de sacar el video de esta semana porque ahorita que el fútbol está tan de moda y todo el mundo está hablando del mundial, creo que vale la pena conocer a la persona que, para muchos, marcó este deporte más que nadie, Pelé. O para muchos, el rey. Pero, ¿qué fue lo que lo hizo serlo? No fue solo que ganó su primer mundial a los 17, no fue solo la cantidad de récords que rompió, y claramente no fue solo que el mundo lo llamara el rey. Creo que hay algo más profundo, algo que tiene que ver con una promesa hecha a los 9 años, con el peso de convertirte en un mito antes de haber elegido serlo, y con una decisión que tuvo que tomar a los 25 años, que casi lo aleja del fútbol para siempre. Eso es lo que quiero entender hoy. Y eso es lo que quiero que tú también entiendas hoy, así que vamos. Su nombre real era Edson Arantes do Nascimento. Nació en 1940 en un pueblo pequeño en el estado de Minas, en Brasil, llamado Tres Corazones. Y no había señal de que de ahí iba a salir el jugador más importante de la historia del fútbol. Solo una familia sencilla, con muy poco dinero y mucho fútbol. Su padre se llamaba Don Niño. Era delantero, con talento real, pero su carrera terminó casi antes de empezar. En uno de sus primeros partidos con el Atlético Mineiro, un choque le destrozó los ligamentos de rodilla. Sin seguro, sin rehabilitación, sin red, el club dejó de pagarle. Y Don Niño pasó el resto de su vida haciendo lo que podía para seguir. Camillero en un hospital, jardín municipal, jugando en equipos modestos de ciudades pequeñas. Nunca dejó el fútbol, pero el fútbol ya nunca volvió a ser lo que prometía hacer. Edson creció mirando a su padre, y lo que vio no fue solo amor por el juego, fue también el costo de ese amor. La familia se mudó a Bauru, siguiendo el trabajo de Don Niño. Ahí, Edson aprendió a jugar en las calles de tierra, con balones hechos de medio rellenos de trapo y papel de periódico, porque la verdad es que no había dinero para una pelota de verdad. Y para ayudar a su familia, el niño que un día sería llamado el rey del fútbol, lustraba zapatos en las calles de su ciudad. La gente no sabe que yo limpiaba zapatos de niño para ayudar a mi papá, diría décadas después. También dijo que él tuvo una fractura que lo obligó a dejar de jugar, que se quedó sin trabajo y que él fue mi maestro. Ahora, Pelé no nació con presión de ser el mejor. Nació viendo a un padre que amaba el fútbol, pero al que el fútbol no le devolvió todo lo que él merecía. Y eso forma una persona de una manera muy específica. No solo te enseña a amar el juego, te enseña que si vas a entregarte a él, más vale que tengas algo más profundo que el talento. Y su nombre de futbolista llegó por error. Pronunciaba mal el nombre de su ídolo, que era un portero llamado Pilé, y lo llamaba Pelé. Al principio no le gustaba. Nadie imaginó que esas 4 letras nacidas en la boca de un niño equivocándose se convertirían en uno de los nombres pues más reconocibles, perdón, del siglo XX. En 1950 Brasil organizó el Mundial de Fútbol y lo hizo convencido de que iba a ganarlo. Construyeron el estadio más grande del mundo, el Maracaná, un país entero detenido frente a la radio, escuchando cada partido, siendo parte del partido de la forma más cerca posible. Y Brasil llegó a la última ronda con solo un empate necesario para ser campeón y perdió 2-1 contra Uruguay en la final. El maracanazo no fue solo una derrota deportiva, fue una herida nacional. Edson tenía 9 años, estaba en casa con su padre, de hecho, y vio algo que nunca había visto. Y era su papá, Don Niño, llorando. El hombre que le había enseñado a amar el fútbol. El hombre que lo llevaba en los entrenamientos desde que podía caminar, llorando. No por él, por Brasil. Por algo que sentía como propio y que el destino le acababa de quitar de las manos, básicamente, a él y a todo el país. Y ahí Edson hizo lo que los niños hacen cuando no saben qué más hacer frente al dolor de su padre. Y lo consoló. Le dijo que no llorara, que algún día iba a ganar la Copa del Mundo con Brasil. Entonces, imagínate esa escena. No estaba hablando con cámaras, no estaba pensando en contratos, no estaba construyendo una marca, estaba tratando de consolar al primer hombre que lo hizo creer en algo. Y a veces las promesas más grandes de vida empiezan así, no como ambición, sino con amor. Esa promesa no se quedó como una frase bonita dentro de Pelé, se le quedó adentro, porque cuando creces viendo a alguien amar algo que también lo rompe, empiezas a entender que el fútbol no es solamente un juego. También puede ser una forma de devolverle algo a alguien que lo dio todo sin que nadie se lo devolviera. A los 15 años, Pelé llegó a Santos FC. De un niño, su papá lo acompañó hasta a la puerta, perdón, del vestuario, y Pelé recordaría en ese momento décadas después. Dijo: por mucho que me gustaba la idea de entrenar con el Santos, hubiera pagado en ese momento por volver a Bauru con mi padre. Nos abrazamos con fuerza y a duras penas pude contener las lágrimas al verlo partir. Pelé tenía 15 años. A los 16 años ya jugaba con la selección brasileña y para 1958, con 17 años, perdón, fue convocado al Mundial de Suecia, pero no llegó como la estrella. Llegó, de hecho, lesionado, como le pasó a muchos de la selección mexicana, a mucha gente de este Mundial. Una entrada antes en un partido de preparación le dañó la misma rodilla que había destruido la carrera de su padre. Estuvieron a punto de no llevarlo, pero decidieron arriesgarse. Brasil ganó sus 2 primeros partidos sin él. Pelé, observando desde la banca, no era el prodigio que todos esperaban en ese momento, era un adolescente lesionado que en un torneo que todavía ni siquiera le pertenecía,
La gente esperaba mucho de él. Para el tercer partido, el entrenador Feola por fin lo lanzó al campo y ahí es donde algo cambió. En cuartos contra Gales anotó el único gol del partido. 17 años y 239 días, el goleador más joven de la historia de un mundial. En semifinales contra Francia hizo 3 y en la final contra Suecia hizo 2. Uno de ellos fue el gol que nadie había visto antes. Controló en el área, pues eleva el balón sobre la defensa sin dejarlo caer, lo volvió antes de que tocara el suelo y Brasil ganó 5-2. Cuando terminó el partido, Pelé no levantó los brazos, no gritó, cayó al suelo y se puso a llorar. Un niño de 17 años que 8 años antes había visto llorar enfrente a su padre en la radio por un partido, ahora lloraba él, pero de otra forma. La promesa había sido cumplida, pero lo que nadie le había dicho a Edson era lo que vendría después de cumplirla. La mañana siguiente a ganar el Mundial, Pelé ya no era Edson, era Pelé. Ser Pelé significaba algo muy específico, que cada partido que jugara de ahí en adelante iba a ser medido contra esa final de Suecia, que hay una presión de la que se habla mucho, la presión de llegar. Pero hay una presión todavía más importante que es la que casi nadie habla, la presión de sostener, la de existir después de haber llegado, la de jugar el siguiente partido sabiendo que el mundo ya tiene una imagen tuya que tendrás que confirmar o decepcionar. Pelé tenía 17 años cuando el mundo decidió quién era. Y desde ese momento, cada vez que tocaba el balón, el mundo no estaba viendo a Edson. Estaba verificando si Pelé seguía siendo Pelé. Los clubes más grandes de Europa intentaron comprarlo. El Inter de Milán llegó a tener un contrato firmado. La Juventus, el Manchester United, el Real Madrid. En 1961, cuando Pelé tenía apenas 19 años, el presidente de Brasil tomó una decisión sin precedente. Lo declaró oficialmente Tesoro Nacional para impedir legalmente su salida al extranjero. Un futbolista de 19 años declarado patrimonio de un país, no por lo que podía llegar a ser, por lo que el mundo ya había decidido que era. O sea, imagínense esa locura que un país no te deja hacerlo ni salir de ahí porque eres tesoro nacional. Personalmente se me hace una locura, porque la presión más difícil no llega antes de demostrar quién eres, llega después, cuando el mundo ya decidió quién tienes que ser. En 1962 Brasil llegó al Mundial de Chile como campeón defensor y el plan de cada rival pues, era muy simple, como hoy en día lo pueden hacer con Messi, con Cristiano, con Mbappé. En ese momento era detener a Pelé. En el segundo partido contra Eslovaquia, Pelé recibió un golpe en un muslo izquierdo. No había sustituciones en esa época, no podía salir del campo, así que terminó el partido caminando por la banda, sin poder correr, sin poder rematar. Claramente Brasil empató a 0 y Pelé no volvió a jugar en ese torneo. Lo que siguió fue algo que para nadie y nadie estaba preparado, básicamente, que Brasil siguió ganando a pesar de todo. Sin él, Garrincha se convirtió en el mejor jugador del torneo, el máximo goleador, el mejor en la cancha. Y en la final, Brasil ganó 3-1, campeones del mundo por segunda vez consecutiva, sin que Pelé pudiera hacer nada más que ver. Él mismo lo describiría así. Fue un torneo muy importante para Brasil porque volvimos a ser campeones. Sin embargo, no fue un torneo tan importante para mí porque me lesioné y no jugué la final. Por un lado, fue bueno que Brasil ganara, pero por otro no fue bueno para mí porque me quedé al margen. Porque a veces la presión no es cargar al equipo. A veces la presión es algo más difícil. Aceptar que el equipo puede ganar sin ti y entender que el mundo no espera a nadie. Ni siquiera por el hombre que lo había conquistado hace 4 años. Y sé que puede sonar un poco a ego o el ego de Pelé, pero no, al final Pelé estaba haciendo historia y es una persona que quiere ser el mejor en lo que hace como cualquier otro. Entonces, no ser parte de algo tan importante, siendo la estrella que era en ese momento, claro que pesa, yo lo entiendo también. A ver, no es que me haya pasado a mí, pero bueno, podemos entenderlo al ser humano. Y en esos tiempos era diferente. En 1966 Brasil llegó al Mundial de Inglaterra, como el equipo que pues nadie le podía ganar. Tenían 2 títulos consecutivos, Pelé estaba en su mejor momento, tenía 25 años, pero algo había cambiado en el fútbol mundial. Europa había aprendido que jugar contra Brasil no necesitabas jugar mejor que Brasil, solo necesitabas detener a Pelé. En el primer partido contra Bulgaria, Pelé anotó un gol y Brasil ganó 2-0, pero el resultado no cuenta la historia completa. Los búlgaros lo persiguieron durante 90 minutos. Entradas que llegaban tarde, golpes que llegaban cuando el balón ya no estaba, y el sistema de tarjetas amarillas y tarjetas rojas no existía en esos tiempos, imagínense. Los árbitros tenían pocas herramientas para proteger a los jugadores. Pelé terminó el partido lesionado. Llegó al partido contra Portugal lastimado. Sabía que no estaba al 100% y aún así jugó. Y Joao Moraes lo derribó 2 veces. El periodista Brian Glanville describió las faltas como brutales e inexplicables. Moraes ni siquiera fue sancionado. Brasil perdió 3-1 y quedó eliminado en la primera ronda. Al salir, Pelé dijo algo que nadie esperaba escuchar. El fútbol dejó de ser un arte, dejó de atraer al público por sus habilidades y se convirtió en una guerra. Y prometió después de eso que nunca más jugaría un mundial. A los 9 años Pelé había hecho una promesa para consolar a su papá. A los 25 hizo una promesa para protegerse a sí mismo. La primera lo lleva a la historia, la segunda casi lo aleja de ella. 4 años después tendría que decidir cuál de las dos iba a cumplir. Y aunque ya había sido campeón del mundo, la segunda opción, la
opción de no regresar a jugar un mundial, pues causó mucha polémica y hubo mucho impacto en la vida de Pelé. No fue una decisión fácil. Después de 1966, Pelé estuvo años sin querer saber nada del mundial. La amargura sigue ahí. Pero en 1969 algo pasó. Santos jugaba en el Maracaná. Pelé cobró un penal y al meter el gol el estadio se detuvo. No para celebrar el partido, sino para celebrar ese gol, que era el número 1000 de su carrera. Pelé fue cargado en hombros de sus compañeros, mientras incluso los aficionados del Vasco y el equipo rival esa noche lo ovacionaban también desde las tribunas. Y no solo ellos, sino todo el mundo. Un hombre de 29 años, rodeado por el mismo estadio donde su padre habría llorado 19 años antes, entendiendo algo que quizás no había podido entender desde 1958 que ganaron esa final. Y es que el fútbol, cuando se jugaba como él lo jugaba, todavía puede ser algo más grande que una guerra. Pero volver al mundial no era una decisión obvia. Pelé ya no era el niño que había sorprendido al mundo. Era un hombre con el cuerpo marcado por 3 torneos, cargado por dudas físicas y una pregunta que muchos hacían en voz alta. Todavía podía ser Pelé cuando el mundo más lo necesitaba. Y había encuestas, había críticas, cuestionamientos sobre su condición. Algunos pensaban que su mejor versión ya había pasado, como lo hacen siempre. Y así, con todas esas dudas encima, Pelé decidió volver. México 1970 no era solo otro mundial. Era la última oportunidad en ese momento de saber si todavía podía ser Pelé cuando más importaba. En la final contra Italia, antes de saltar al campo, Pelé le pedía a Dios que lo ayudara una vez más. Sabía que ese sería el último partido de su vida en un mundial. Hizo el primer gol. Un cabezazo que hasta el defensa italiano Tarcisio Urgnich trataría de explicar décadas después diciendo: me dije antes del partido, es de carne y hueso, igual que todos, estaba equivocado. Brasil ganó 4-1. Al terminar, le preguntaron qué había sentido, y la respuesta no fue la que nadie esperaba, de alguien que acaba de ganar su tercer mundial. La emoción que sentí más que ninguna otra cosa no fue felicidad ni alegría, fue alivio. Alivio de que mi decisión de volver había sido la correcta. Y creo que eso es lo que separa la grandeza de la leyenda. No el número de goles, no el número de trofeos, sino la capacidad de romper una promesa hecha por miedo para cumplir algo más profundo. El amor por lo que haces. Aunque hayas prometido que ya no ibas a hacerlo. Pelón no fue grande porque nunca sintió presión. La sintió, obviamente, estuvo ahí. Llegó lesionado a su primer mundial, vio ganar a Brasil sin poder jugar en el segundo, o sea, sin él, pues prometió no volver a jugar después del tercero. Pero encontró algo más fuerte que la presión. Una promesa hecha a su padre. Una alegría que no podía pagarse del todo y una forma de jugar que era completamente suya. Edson Arantes de Nacimiento llegó al mundo en una casa donde no sobraba nada. Creció viendo a su padre amar algo que también lo había roto. Y a los 9 años prometió algo imposible para consolidar al primer hombre que lo hizo creer. 8 años después lo cumplió. Y después de ese momento el mundo decidió que ya nunca podría ser simplemente Edson otra vez. Y ese es el peso que nadie ve detrás de los trofeos, no la gloria, el precio de haberte convertido en un hombre que el mundo consideraba más suyo que tuyo. Porque Edson no estaba decidiendo si podía ser campeón del mundo, estaba aprendiendo a vivir con un hombre que el mundo hizo más grande que él. Y a pesar de eso, volvió.